Es licenciado en Psicología y maestro en Educación Superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Se ha formado en género, masculinidades, violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la BUAP, la Universidad Iberoamericana Puebla, Flaxo y algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias AC, GENDES y el Instituto Joseph Vicent Márquez. Desde el año 2008 y a la fecha, se ha formado en el modelo de atención para prevenir y atender la violencia masculina en el hogar, en el modelo del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina, CCVIM. Es fundador del Programa de Atención a la Violencia Masculina en Puebla y facilitador de los grupos de reeducación Hombres Trabajando C. Es fundador, productor y conductor del programa de radio por internet Varones en la Intimidad, que se transmite por www.sabersinfin.com. Además, tiene participaciones en diferentes medios de comunicación en el estado de Puebla. Es capacitador, tallerista y conferencista en temas de género, prevención y atención de la violencia masculina y de género. Ha participado en diferentes foros, congresos y seminarios nacionales e internacionales. Docente en la Maestría de Estudios de Género en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con algunas publicaciones nacionales en materia de género, educación, violencia y masculinidades. Desde 2010 a la fecha, forma parte de la red latinoamericana CCVIM Gendes, Grupos de Trabajos con Hombres. Es integrante del Cómplice por la Equidad, de la red Men Engage México-América Latina y asociado académico de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. ¿Qué sucede con la paternidad hoy en día en nuestra sociedad mexicana? ¿Siguen los padres siendo una figura física y emocionalmente ausente? ¿Siguen siendo los que proveen, los que castigan e imponen? Para hablar de este tema de paternidades, tenemos la presencia del maestro Cirilo Rivera García. Él es psicólogo con una maestría en educación superior y cuenta con una amplia experiencia en temas de género, masculinidades y violencia familiar, entre otros. Bienvenido, maestro. Es un placer. Muchas gracias a ustedes, al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Nacional de las Mujeres, pues sobre todo como abrir esos espacios de reflexión. De repente hablar de las paternidades desde los hombres heterosexuales, tendríamos que hablar desde lo plural, lo diverso, tendríamos que plantearnos cómo llegamos a la paternidad, pero también tiene que ver con de dónde viene la discusión, porque no es nada más los hombres nos sentamos y dijimos ahora hagamos una reflexión. Me parece que la presentación que se va a ir generando entre la charla nos va a permitir como identificar que los hombres han pasado por un proceso. No sé si hasta dónde hemos cambiado, pero sí cómo y a dónde queremos ir. Entonces vamos a ir con la siguiente diapositiva. Primero entender y comprender que los hombres llegamos a la agenda pública por las mujeres, ¿no? El feminismo vino y trastocó el tema del sistema patriarcal y cómo los hombres no nos habíamos puesto como una situación en la cual impactamos en la vida de las mujeres. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo habla de 3 elementos importantes en el tema de los hombres. La primera, la salud sexual y reproductiva, porque los hombres no estábamos asumiendo ese papel, el tema de la igualdad de género y los hombres en su función social y familiar, es decir, la paternidad. Entonces ahí empieza, en el Cairo se pone como este primer antecedente de los hombres en la agenda pública. El tema de las paternidades, el tema de la salud reproductiva, porque recordemos que venían una serie de eventos muy importantes en el tema del Plan de Acción de Igualdad de las Mujeres desde la primera Conferencia Mundial de las Mujeres en México en el 75, y posteriormente venían como matices de decir, bueno, ¿y qué pasa con estos hombres? Posteriormente, en 1995, un año después, en la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Beijing, pues hablan también de la participación de los hombres en igualdad, ¿no? Pero no solamente en condiciones laborales, sino también se empezó a trastocar el tema de lo doméstico, de lo familiar, con el tema de la violencia contra las mujeres. Es decir, llegamos a la agenda pública porque las mujeres lo pusieron ahí. Y eso habla de cómo muchos en el tema de género, los hombres venimos del feminismo. Y si no trabajamos masculinidades, en reconocer 2 elementos, derechos humanos y feminismo, me parece que estaríamos como navegando nuevamente sin una brújula clara. Entonces, esto nos permite entender
que los hombres en la agenda pública tenemos un papel importante. Y bueno, y como las políticas públicas actuales empiezan a demandar una serie de elementos que tienen que ver con este trastocar del sistema o la identidad masculina como ser proveedores. ¿Y qué más pasa cuando no soy proveedor entonces? Y en la siguiente diapositiva estamos mirando cómo hay una reflexión que necesitamos hacer los hombres, donde cómo hay movimientos sociales, políticos y económicos que trastocan nuestra identidad masculina. Es decir, ¿quién soy yo en el trabajo? ¿Quién soy yo en la educación? ¿Quién soy yo en mis relaciones sociales y familiares más cercanas? Pero también aclarar que el movimiento feminista vino también a hacer como estas alianzas con otros hombres, es decir, que empezaron a darse cuenta que es necesaria la justicia social en esa sociedad, valga la expresión, porque veíamos, como dicen las compañeras, lo personal es político, pero también esas relaciones más cercanas que tenemos los hombres con las mujeres, con los hijos y las hijas, también trastoca el sistema de relaciones de afecto, que era muy poco lo que estábamos revisando. Hay hombres que empiezan a cuestionar sus masculinidades, ¿no? Desde los grupos, desde educación popular, desde el tema académico también, pero también sobre todo lo económico. Las diferentes revoluciones, ¿no? Industrial, política, ¿no? En política hablo de toma de decisiones, cómo los hombres empiezan a decir, híjole, pues si yo no soy jefe y ahora voy a tener de jefa a una mujer, pues ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo van a virar otros hombres? También ha pasado algo muy importante. Se ha dicho que las relaciones de pareja han cambiado. Sin embargo, la reflexión es, cambió mi relación de pareja, pero no sé si cambió mi mente, dicen algunos hombres. Es decir, ¿ya me quité el chip patriarcal? ¿O sigo, pues sí, es cierto, yo doy permiso que mi pareja trabaje, ¿no? Porque es parte de un discurso? O dicen, a mí yo no tengo conflicto con que mi pareja trabaje, pero como hablamos de igualdad, entonces ella también que aporte su 50%. Pero ¿cómo? Miramos solamente la relación de la dinámica en cuestiones económicas, pero no en las cuestiones de roles reproductivos. Es decir, las mujeres que trabajan fuera de casa, dentro de casa, que están cuidando a los hijos y a las hijas, y aparte cuando hay mascotas, a la mascota, etcétera, ¿no? Es decir, cómo también los hombres empiezan a cuestionar cómo se están relacionando con las mujeres desde esta perspectiva. Y el modelo proveedor es impresionante porque yo recuerdo una anécdota en el grupo de hombres en Puebla. Decía alguien, ¿sabes qué? Pues me quedé sin trabajo. Y entonces todos los compañeros como tratando de decir, no te nos caigas, ¿no? Porque si no, pues es feo. Cuando este compañero dice, ¿qué crees? Hice un trabajo y me pagaron, dice uno de ellos, dice como que ya te regresó la insignia. Es decir, ¿cómo como hombre ya volviste a responder porque económicamente eres productivo, reproductivo? Pero además el modelo económico en los hombres nos posiciona. Si no lo vemos en las imágenes de una tienda departamental, ¿no? ¿Quiénes son los hombres que vemos? ¿Quiénes son los hombres que consumen? ¿Quiénes son los hombres que tienen? Porque son proveedores, proveen, pero además esta identidad para algunos hombres es el ejercicio de ser proveedor, es el que domina dentro de casa las relaciones sociales y familiares. Es decir, el que dice, el que paga, manda, y es un código muy establecido en muchos hombres. Es decir, si yo trabajo, pues entonces yo mando cómo se van a hacer las cosas en mi casa. Y me parece que también hay que revisar qué pasa con el tema de la migración, ¿no? Cómo los cambios sociales, culturales, políticos y económicos de nuestro país, pues llevan a muchos hombres a salir de sus comunidades, ¿no? No pensemos solamente en la cuestión de migrar a Estados Unidos, sino simplemente de una comunidad a una ciudad. ¿Qué implica para los hombres salir de una comunidad para trabajar, ya sea como albañiles, en la parte de la construcción, en la venta de sus hortalizas, etcétera? ¿Cómo este proceso también transforma las relaciones sociales? Y si yo soy papá, ¿cuál es la imagen que tengo, ¿no? de mí mismo con relación a mis hijos, a mis hijas y con mis familias? Entonces, me parece que vale la pena estas reflexiones. ¿Será que todos los hombres que son papás están en la misma condición? ¿Será que todos los hombres que están en una situación de migración, qué hacen con ello? Porque yo recuerdo en la Mixteca poblana esta dinámica que no solamente creo que se dé ahí, pero lo más cercano fue cómo los hombres migrantes en Estados Unidos regresaban, ¿no? Embarazaban a sus parejas, decían ellos, porque eso era un signo de fidelidad. Es decir, me regreso, pero ya sé que el chamaco va a ser mío. Entonces, ¿cómo se vuelve como un depósito? Se cosifica el cuerpo de las mujeres a partir de un fenómeno migratorio. Mi relación con mi pareja, pero además una paternidad, ¿no? de larga distancia, ¿no? Y esto
fue muy interesante también encontrarme una comunidad muy cercana al municipio de Puebla, en donde decían, si el niño o la niña tenía una actividad en la escuela y se necesitaba una cooperación, la pareja tenía que hablarle al esposo para decirle, oye, ¿estás de acuerdo o no? ¿No? Entonces, cómo las dinámicas familiares se mueven en cada contexto de forma diferente. Por eso no podemos mirar una paternidad a los hombres desde una sola perspectiva. ¿Cuál es? La urbana. Tenemos que mirar a los migrantes, a la población indígena, a la diversidad sexual. O sea, desde ahí tenemos que partir. Y si es que vamos a mirar a los hombres, todo esto que le llaman los estudios de la interseccionalidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué lengua? Etcétera, tenemos. Y cómo nos posicionamos como hombres, porque también no vamos a ser construidos igual que los que tienen un ejercicio de poder económico y de la misma forma, ¿no? Vamos con la siguiente. Y es algo, una de las preguntas que me recuerdo en el camino con nuestra compañera Yanina, para ir por el año 2003, tuvimos un foro en la ciudad de Puebla que se llamó Maternidad y Paternidad, un proyecto de vida. ¿Los hombres tenemos proyecto de vida para la paternidad? ¿O cómo llegamos a ser hombres? ¿Cómo aprendemos a ser hombres? ¿Cómo ejercemos la masculinidad? Y bueno, en una diapositiva que se mira en el fondo, es una silueta que se usa como un ejercicio muy clásico en el tema de la identidad de género y cómo se construyen, pero desde que yo llevo mucho tiempo trabajando el tema, estoy hablando de 2002, les ponemos esa silueta a los hombres. Pon a un hombre que tú conozcas, ¿no? Y poner sus atributos. Y te ponen el inteligente, el que tiene una economía buena, tener y poseer, fuerza, etcétera, etcétera. Pero nunca vemos la paternidad. En el caso de las mujeres se aparece la maternidad. En los hombres no aparece la paternidad. En algunas siluetas vamos a encontrar tener hijos. Pero, a ver, entonces la paternidad es una forma de ser hombre y tener hijos es igual a la paternidad. Entonces, ¿dónde está mi proyecto de vida? Es qué me enseñaron como hombre para mostrar a otros hombres a hacer aquello que esa sociedad o esa comunidad o esa familia quiere. Y efectivamente a muchos hombres no se nos dice, oye, ¿para cuándo te casas? No, aparentemente la pregunta es esa, pero creo que detrás de la pregunta es, muéstranos que funcionas como hombre sexualmente. Es decir, pues sí, o sea, pues mira, pues no me voy a casar, pero vivo con pareja. Ah, bueno. Entonces, heterosexualmente, ya cumpliste con un rol. La pregunta a veces luego dicen, bueno, cuando te casas, ¿y para cuándo vienen los hijos y las hijas, no? Porque también tenemos que ver cómo hay una presión social, sobre todo familiar, que nos van a decir, a ver, ya te casaste, tienes buen trabajo, entonces como que vas cumpliendo con todos esos requisitos, ¿no? Técnicos, ¿no? Entonces ahora resulta ser que, pues bueno, ya tienes tu auto, ya tienes tu casa. Pero pensando en este momento, ¿cuántos hombres sí transitan por ello? ¿Cuántos hombres están viviendo, pagando una renta o usando otros medios porque el vehículo ya no les alcanza? ¿Sí? Y esto entonces también plantearnos, ¿los hombres tenemos un proyecto de vida en la paternidad o las paternidades o llegamos por algunas circunstancias como es lo que viene en la siguiente diapositiva? Y es ahí donde le llamo yo los caminos de la vida, ¿no? Y un poquito generando la analogía de esta canción, ¿no? De los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y las paternidades parecen que nos puede pasar lo mismo, no digo, ¿no? Cada papá tendrá ahí su reflexión. ¿Planeamos mi paternidad? ¿O cómo llegué a la paternidad? ¿No? Y aquí viene la pregunta que yo decía hace rato. ¿Es lo mismo tener hijos que ser papá? Porque digo, si vemos como categoría de análisis algunos artistas del medio del espectáculo, pues tienen hijos por acá, hijos por allá, o hijas, ¿no? Y entonces pues dice que con todos puede. Entonces, ¿qué tipos de paternidades se están generando? Y entonces hablamos de una doble moral, ¿no? ¿Sí? Decía por ahí el padre Beto de Catolicadas, ¿no? En esta sociedad de tanta moral que hasta tenemos doble. Entonces, ¿cómo usamos, ¿no? El tema de la moral en función de la masculinidad? Entonces, yo recuerdo unos trabajos que tuvo Coriaga en su momento, Salud y Género, y decían, ¿cómo se llega a la paternidad? Y eso es por sorpresa. En México, parece ser que, esto estamos hablando a principios de los 90, ¿no? Pero si vemos las encuestas, la encuesta nacional de la juventud, ¿cuántos chavos usan preservativo en su primera relación sexual? Pues no. ¿Por qué? Porque pues, a donde se pueda y como se pueda, ¿no? Porque el derecho a decidir sobre mi sexualidad, pues es legítima para mí como para hombres, pero no para las chicas, ¿no? Entonces, pues llego para la paternidad por sorpresa. ¿Qué crees? Pues ya vas a ser papá, ¿no? Y muchos hombres dicen, pues así llegué a la paternidad, yo no me la esperaba, ¿no?
y olvidemos las otras condiciones por las cuales se dan, o por esto que se le llamó en su momento la violación por confianza, es decir, pues es mi novia, o es una chica que yo conozco, pues la obligo en el nombre del amor, ¿no? La seduzco para tener relaciones sexuales y ya nos embarazamos, ¿no? Esta palabra de nos embarazamos genera mucho ruido. Pues sí, pero las mujeres llevan el proceso. Sí, pero los hombres también podemos decidir o no seguir en este proceso del embarazo. Y es lo que también le llamamos, ¿qué pasa con estas paternidades que abortan simbólicamente? Es decir, yo sé que tengo un hijo, una hija, y me desaparezco de la faz de la tierra. Entonces la paternidad también se llega por sorpresa, ¿no? La otra por la presión familiar y social. Mi hijo, ¿cuándo tienes para el chamaco? Ya tienes el primero y resulta que ya te están pidiendo el segundo, ¿no? Como pensando que vivimos en la década donde había una serie de recursos económicos y familiares. Pero en las comunidades decían algunos hombres, pues me dice, si mi mamá pudo con 4, ¿yo por qué no voy a poder con 3, no? Vean, pero la relación era la madre, no era el padre. Entonces, ¿cómo los hombres seguimos mirando a las mujeres como este sistema que nos va a apoyar para la educación de los hijos y de las hijas? Y te voy a compartir una anécdota muy buena. Digo muy buena porque un buen amigo Gabriel de Puebla, cuando tenía a su hijo pequeño, ¿no? Gabrielito, de 4 o 5 años, le dijo un día Gabrielito a la mamá, mamá, a mí me gustaría ser mujer. Y la mamá le preguntó, bueno, ¿por qué quieres ser mujer? Para poderme preparar un huevo. ¿Cuál es el referente que tiene este pequeño? Que solamente las mujeres hacen el trabajo doméstico. Entonces él decía, ¿cómo también en eso llegaba un discurso donde, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no tuviste una hija? ¿No? Para que cumpliera ese rol. Entonces, la paternidad también viene con una presión familiar y social por el poder ser hombre y que además podamos, ¿no? Es decir, en los hombres va a aparecer algo. Muéstrame que eres hombre. ¿Y cómo te demuestro que soy hombre? Pues teniendo hijos. Y entonces dicen, ya es papá, entonces ya como que ya pasó del otro plano, ¿no? Pero también hay otro elemento, me parece muy sano y muy rico, que se han replanteado los compañeros desde las masculinidades. Ser papá por el placer de ser papá. Lo planeamos junto la pareja y yo, decidimos, y entonces construimos nuevas formas de relacionarnos. Y bueno, los programas que tienen, por ejemplo, esta iniciativa en el Politécnico Nacional de decir, bueno, pues sí tengo una licencia, pero esa licencia es para disfrutar mi paternidad, ¿no? Que sea de vacaciones, ¿no? Que sea una oportunidad de gozar, de compartir con la pareja para poder construir relaciones sanas, nutritivas, justas y sobre todo generar algo que tiene que ver mucho con nosotros, la confianza. Decía uno de mis amigos cuando tuvo a su segundo hijo, varón, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te saliste del trabajo? ¿No? Yo pensando, digo, te iba muy bien económicamente, ojo, según yo bien sensible, mira. Y me decía, ¿sabes qué? Es que yo cuando vi a mi hijo cuando nació, era un desconocido para mí. Yo sabía que era mi hijo, pero lo que yo dije, yo no quiero que me pase como con el grande, que él no tuve la oportunidad de vivir con él. Entonces lo veía los fines de semana por las cuestiones laborales. Y yo quiero disfrutar de otra forma de ser papá. Cómo sí se puede reorientar en nuestro sistema de cómo aprendimos a ser hombres a cómo queremos ser papás. Y por supuesto, ser papá no es fácil. Cada quien hace lo mejor que puede. Pero si tengo más información, pues por supuesto que voy a poder y generar mayor recursos, sobre todo de afecto. En esa imagen que se ve fue en Zacatlán y empezaron a hablar estos hombres de qué tan fácil es ser papá o qué tan difícil es ser papá. Y algo que decían, no, pues lo que no me gusta de ser papá a veces es que me enojo con mi hijo, ¿no? O me enojo con mi hija. Eso no me gusta hacer el logro. Entonces, qué interesante que los hombres vayamos develando qué sí nos gusta y qué no nos gusta, porque también tiene que ver con estos procesos en los cuales aprendemos. En la siguiente, por favor, vamos también entonces a replantear lo siguiente, las paternidades diversas y plurales, ¿no? La paternidad en adolescentes hay que investigarlas. Me parece ser que hay que revisar cómo están llegando, qué está generando, qué cambios se están produciendo. Hay hombres que le entran al trabajo doméstico, ¿no? O solamente dicen, pues soy papá y lo presumo los domingos para que salga en la foto del cartel, ¿no? Y digan, mira, ya cambió la paternidad, ¿no? O hay hombres que le ponen la playera del equipo, ¿no? Y entonces van generando estas identidades, pues interesantes, pues, pero no sé, de afectos, ¿no? Las paternidades indígenas, cómo se están configurando, ¿no? O reconfigurando, hay que revisar qué está pasando con todos estos procesos. Muchos hombres indígenas también van
van comentando este malestar que tienen, ¿no? Que antes pues sí había dónde producir o dónde cultivar y ahora que hay poco o hay menor, entonces hay que salir. Entonces, ¿cómo jalan a los hijos, a las hijas, también al tema de lo económico? Las paternidades del mismo sexo, me parece que es un análisis que se tiene que hacer, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, pero eso tiene que ver con los derechos humanos y eso sí no lo podemos violentar. Entonces, también replantear cómo las paternidades no solamente es desde una perspectiva heterosexual, sino también desde esta diversidad y de esa pluralidad. Y bueno, y vemos ahí en esta imagen un papá, si es un papá, jugando en el campo con su hijo. Es decir, la creatividad y los afectos no tienen un contexto específico, son múltiples en la medida de las posibilidades. Entonces, las paternidades van por este camino, me parece, ¿no? Y son los caminos de la vida. Y bueno, las propuestas que se están haciendo, hay toda una campaña que se llama de la red Men Care, de la red Men Engage, que ustedes pueden observar, entrar a esta página, donde van a encontrar videos, ¿no? Donde ya empiezan a replantearse cosas y elementos muy ricos. Entonces, las primeras propuestas, por lo menos en México y en América Latina, es paternidad responsables cooperativas, que significa el derecho a la ternura y cuidados hacia los hijos y las hijas, ¿no? Es que, oye, mi amor, es que tu hijo ya se hizo, ¿no? Así como, te regreso otra vez tu responsabilidad, ¿no? No, me parece que los papás ya están aprendiendo no solamente a cambiar pañales, ya bañan a sus hijos o a sus hijas, ya están preparando papillas, pero es algo que también toca, ¿no? A ver, porque si no dicen, ay, él ya hace esto, pues sí, pero también es responsabilidad, pues, ¿no? Es como, pongámoslo en un nicho y ya, son las corresponsabilidades que tocan, ¿no? Y yo recuerdo en una de las anécdotas estos procesos donde decían unos amigos, oye, ¿cómo aprendiste a bañarlo? Pues no sé, mi suegra me enseñó. ¿Cómo entonces también hay una transmisión educativa a partir de las mujeres? Que los hombres poco tenemos. Y recuerdo también otra parte que decía uno de mis amigos. Fíjate, dice, cuando perdí el de empleo, pues yo me quedé a cargo de mi hijo, ¿no? Lo llevaba a la escuela, lo bañaba, le preparaba el desayuno. Y ahora que me incorporé otra vez al trabajo asalariado, me dice mi hijo, es que yo extraño mucho eso de ti. Ya me estás abandonando. Dije, uy, y le digo, ¿y qué pasó? No, pues ahora hice un compromiso con él que los domingos son para él, ¿no? Entonces son los nuevos acuerdos también sobre todo el cuidado. Entonces él dice, pues sabes que llego y reviso su tarea, para que no todo se le quede a la madre o a quien cuida a los hijos, que a veces son los abuelos o las abuelas, jugando un papel también de una paternidad social. Aquí quiero detenerme un momento. Hay paternidades que también, puede ser que tengo a mi padre biológico, pero quien funge como mi papá puede ser mi abuelo, mi tío o mi padrino. Es decir, esta paternidad social también se da. Y entonces yo elijo con quién. Y es una de las preguntas que a veces tenemos en el malestar de muchos hombres. Dice, pues sí, mi papá biológico llegó después de 10 años, 15 años, 20 años apareció. Y decía un papá, somos como los ovnis, ¿no? ¿Cómo? Sí, sabemos que existimos, pero no nos ven, ¿no? O sea, es una paternidad tipo ovni. Eso lo dijo un compañero en un taller. Entonces, ¿cómo los hombres sí se están dando cuenta de sus procesos? Pero el asunto es asumir las responsabilidades. La paternidad como educa con el ejemplo, fundamental, porque también recordemos algo, ¿no? El sistema patriarcal ha generado una serie de códigos impresionantes con el cual responsabiliza a las mujeres de muchas cosas. Entre ellos, el clásico discurso es que las mujeres educan a los machos. Esto, a ver, si yo como papá me ausento, yo como papá llego alcoholizado, yo como papá violento a mi pareja, yo como papá, ¿no? O puede ser que no haya un papá biológico, pero está el tío, está el hermano, están otros adultos, hombres, que están educando a este niño o a esta niña. Los hombres también educamos, ¿no? El machismo, somos corresponsables o somos responsables de educar a hombres machistas y a niñas que se sientan vulnerables y, por supuesto, en esta vulnerabilidad, pues más propensos a la violencia doméstica. Por eso los compañeros dicen, cuidado, porque si yo trato bien a mi pareja, con igualdad y respeto, le estoy enseñando a mi hijo, varón, que se tiene que tratar a las mujeres sin violencia, y a mi hija el valor que tiene por el hecho de ser mujer. Entonces, la paternidad también educa. El trabajo doméstico también es responsabilidad de los hombres, ¿no? Sobre todo en la paternidad, ¿no? No tuvimos un hijo o una hija y entonces te lo deposito, ¿no? Como vaya al departamento de cuidados, ¿no? Y entonces lo enjareto a la mamá, dicen algunos hombres. No, me parece que también los hombres cuando se involucran se están dando cuenta cuánto están ganando. Y eso es lo más interesante y lo más rico. Y por supuesto,
paternidades que acompañan en las tareas de los hijos y de las hijas. Hay papás que dicen, híjole, es que tu tarea estaba bien difícil, ¿no? Pues sí, estuvo difícil, pero qué rico fue tener estos recuerdos de mi papá que me apoyó con mi tarea, no que me la hizo, que me apoyó, que me orientó, ¿no? Y eso es algo que los pequeñitos sí lo tienen muy presentes, ¿no? Y digo, quienes somos hombres, busquemos ese papá biológico social, ¿no? Que generó este acompañamiento. Y por supuesto, convivir sin violencia como un compromiso desde las paternidades. Sí, que es cierto, no es fácil ser papá, dicen algunos. De repente me enojo, me estreso, me pongo de malas. Pues sí, pero eso no nos da derecho a lastimar a los hijos, a las hijas o a la compañera con quien convivimos. Y en la siguiente, vamos a ver otro papel importante de los hombres en las paternidades, como es la salud sexual y reproductiva. Recordemos que en el Cairo ya se venía hablando de esto. ¿Y cuántas campañas hay para los hombres para la vasectomía? ¿No? Las vemos como por ratitos, ¿no? Pero no hacemos la fila, pues, ¿no? Yo recuerdo, híjole, no tengo el dato preciso, pero recuerdo hace 6, 8 años que más o menos la comparación eran 18 OTBs por una vasectomía en México. Entonces, ¿qué onda con ser papá? Recuerdo hace años nosotros hicimos un control remoto en Puebla desde el lugar donde se estaban haciendo las vasectomías, y la pregunta que les decíamos a los hombres era, ¿por qué decidiste hacerte la vasectomía? Unos dicen, pues es que fíjate que mi pareja sufrió en el tercer embarazo y creo que me toca, ¿no? Bueno. Otro decía, pues como mi suegro se la hizo, pues yo también, entonces pues está todo dar, ¿no? Eran casualmente jóvenes entre 25 y 30 años. Y les decía, bueno, pero ya sabes qué pasa. No, pues sí, entonces ya no uso preservativo o condón, ¿no? Y entonces así como con su cara de, pues ya la hicimos, ¿no? Le digo, pues sí, pero tú sabes que esto no te deja de exponer al VIH o una ETS. No lo tenían configurado. Es decir, veían la vasectomía solamente como un tema de no voy a tener hijos e hijas, pero no tenían la otra parte que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual o el VIH. ¿Por qué es importante esto? Muchos hombres migrantes pasaron, sobre todo en la región de Puebla, que estos hombres tenían relaciones sexuales con otros hombres o mujeres, no sabemos, pero llegaban e infectaban a sus parejas en este proceso migratorio o incluso en las zonas urbanas o rurales. Entonces, también la paternidad tiene que ver con cuidados en la salud sexual y reproductiva. Y por supuesto, algo fundamental que lo ha pedido, se ha visto desde Naciones Unidas. Uno, acompañar y participar con la pareja antes, durante y después del parto. Esto ayuda a prevenir la mortalidad materna. Es fundamental. Desde el momento que dicen, ya estamos embarazados, dicen algunos, o ya sabes que mi pareja vamos a tener un hijo o una hija, no sabemos, pues desde el inicio, desde todo el periodo, ¿no? Para ir a ver cómo va. Esto me va acercando, esto va nutriendo. Y eso lo han dicho algunos compañeros que han tenido la oportunidad, sobre todo en hospitales privados. Dicen, no sabes lo que es empezar a darme cuenta, porque entonces viene aquí el tema del afecto, ¿no? Y la pregunta que le decía uno de ellos, oye, pero ¿qué es lo que tú sientes? O sea, miras, si tú pusieras un cuadro y unas luces, como en el teatro, ¿hacia dónde enfocas? Me dice, no, pues es que veo la panza de mi hijo, ¿no? Digo, de mi pareja. ¿Y cómo ves a tu pareja? ¿La pones en qué plano? Y entonces él decía, híjole, no, pues sí la estoy poniendo en segundo plano. Entonces, no, la idea es que la pongas en un proceso paralelo, ¿no? Y él decía, no, pues sí, o sea, como que, decía, cómo los hombres somos bien egoístas, ¿no? Me fijo por el hijo que voy a tener, no por la pareja y el acompañamiento. Entonces, qué tan rico es empezar a plantearnos toda una serie de necesidades, sobre todo para cubrir esto. Recordemos que en México el tema de la mortalidad materna es impresionante. Mujeres en zonas rurales, indígenas, ¿no? O en las mismas ciudades, mujeres que ven violencia doméstica o violencia por parte de sus parejas durante el embarazo. Entonces, creo que ahí hay un papel fundamental en donde si ya tenemos, ya cumplimos el cuarto constitucional de decidir juntos cuántos hijos e hijas tener, pues creo que también la responsabilidad es hacernos la vasectomía. Creo que los hombres es una tarea pendiente ahí. Entonces valía la pena saber cuántos hombres se han decidido hacerse la vasectomía, investigar cuáles son las condiciones, pero también porque es parte de la responsabilidad que hay con la pareja. En la siguiente, hemos hecho unos trabajos en Puebla
Y hablo mucho de allá por una razón, pues el contexto que más conozco. Pero esto también lo invito a los diferentes lugares a donde llega esto para identificar a qué me comprometo, qué nos comprometemos los hombres en el tema de las paternidades, ¿no? Como explorar. Uno, por muchas razones, si los hombres ya nos dimos cuenta de los impactos que tenemos por la identidad masculina que ejercemos, es decir, si yo soy una persona que ejerce violencia en mi casa, soy una persona que tiene problemas de adicción, soy una persona que soy compulsiva con el trabajo, ¿no? Sabemos que efectivamente hay que llevar dinero a casa, pero pues también el costo de la salud, ¿no? También como hombres, el costo de las relaciones de afecto, pues me parece que hay que hacer compromisos. Y cuando los hombres empezamos a darnos cuenta que sí podemos generarlos porque tenemos mucho que ganar, ¿no? Pues vamos a empezar con un primer compromiso que es el derecho a convivir con el hijo o la hija también sin violencia. Es algo fundamental. Hace tiempo se habló mucho de los límites y de la educación y que hay que dejarlo libre. Me parece que la libertad va en la medida en cómo establezco las relaciones con mi hijo o mi hija, no hay más, ¿no? Pero también dicen, es que, ¿sabes qué? El problema es, ahora que vemos el tema del acoso, el acoso, la violencia entre pares, ¿no? Conocida como bullying, es cómo entonces estoy educando como varón a mis hijos varones. Uno, o los pongo en una situación de no digas nada, o haz todo lo contrario, ¿no? Súmate al grupo de violencia. Me parece que cuando los hombres educamos a otros menores, y digo educamos porque no es que los llevamos a la escuela, sino desde la relación, en cómo establezco mis acuerdos, vamos generando cambios. Entonces, si un chico aprende que la violencia genera un daño, no solamente para otras personas, sino para consigo mismo, me parece que los cambios van generando nuevas formas y nuevas reflexiones. La otra es, en esta forma de educar, respetar también las decisiones que tomó mi pareja en el momento de cómo se decidió. Y esto lo dicen muchos compañeros y compañeras psicólogas, ¿no? Es cómo establecemos los acuerdos con los hijos. Porque puede ser que la pareja la madre le dijo al niño o la niña, ¿sabes qué? No vas a salir, no terminaste tu tarea. Pero llego yo como papá y como quiero ser buena onda, le digo, pues no le hagas caso a tu mamá. Entonces, ¿cómo también invalido la autoridad y no una autoridad violenta, sino que establece normas y acuerdos? Es muy importante que los hombres entonces revisemos cómo estamos formando espacios sin violencia con las hijas y con los hijos. Otra parte fundamental también tiene que ver con algo, y esto también es un tema que se ha dicho en muchos espacios y muchos foros: la separación, el divorcio. ¿Y qué dicen? Sí, te separas o te divorcias de la pareja, no del hijo o de la hija. Y entonces yo no quiero dar la pensión alimentaria o alimenticia, y entonces es una forma también de violentar a la pareja. Espérame, la pensión es para tus hijos, tus hijas. Entonces, ¿cómo uso la pensión para coaccionar, chantajear, manipular a la pareja? Por eso uno de los compromisos, me parece, es viva o no viva con la pareja, necesita el respeto y unas relaciones sin violencia. Podemos no llevarnos bien, podemos quedarnos gordos, dice un compañero de Sinaloa, pero eso no me da derecho a lastimarla, ¿no? Las diferencias son unas, la violencia es otra situación. Entonces, los compromisos que pueden hacer algunos hombres es que la paternidad sea un gozo desde los diferentes espacios que sean. Si convivo con mi pareja, buscar espacios de reflexión, condiciones de igualdad, que el trabajo sea lo más sano posible en ese espacio doméstico. Y por último, voy a ir cerrando con esto. Elba Rivera decía en un discurso del 8 de marzo, ¿no?, por el reparto justo de los verbos. Y me parece ser que es eso, ¿no? Hablamos mucho de la democracia fuera de casa, ¿no? Hablamos mucho de la cuestión política, de la ética, de la moral. La pregunta es, ¿cómo está dentro de mi casa? ¿Qué estoy haciendo y cómo se establecen las normas? Yo como hombre, ¿cómo establezco mis relaciones con las mujeres? Yo como hombre, ¿a quién le deposito mayor responsabilidad? Me parece que retomo esa frase de que el reparto sea justo en los verbos. Si ambos vivimos, a ambos nos toca limpiar. Si ya disfrutamos del espacio, digamos, de la limpieza de la casa, pues a todos nos toca poner orden, ¿no? Si ya comimos, a todos todas nos toca limpiar la casa.
¿no? Entonces, me parece ser que hay como esa tarea pendiente que yo les voy a dejar como esta reflexión que hacen algunos hombres, ¿no? Es, ¿a qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y voy a generar como una pregunta que voy a dejar ahí para el espacio, para los compañeros sobre todo, es, muchos hombres tenemos como esa situación como alejada del papá, ¿no? Ahí por el Kafka decía esta carta al padre, ¿no? Pero podemos cambiar la historia si queremos, cada quien con su proceso. Y eso me decía un amigo antropólogo, Víctor, hace tiempo. Decía, ¿cuántos recuerdos tenemos de nuestro papá, biológico o social, cuando éramos chavitos, ¿no? 5, 10, ¿no? Que te lleguen a la mente volada y que lo sientas en el corazón, ¿no? Pasa el tiempo y ¿cuántos recuerdos agradables tienes de tu papá? Otros 10, 15, ¿no? Que los recuerdes netamente, ¿no? Bueno, ahora que eres papá, ¿no? Quienes son papás, ¿cuántos recuerdos crees que tenga tu hijo o tu hija de ti en este momento, ¿no? Entonces la paternidad es una tarea del diario, que no esperemos a que cumpla 15, 10, 20 años el hijo o la hija para poder depositarle la relación de afecto, la ternura, el gozo. Entonces, creo que las reflexiones de las paternidades tendríamos que hacerlas amplias. Creo que el esfuerzo, que el trabajo que han hecho las mujeres porque los hombres estén ahí, híjole, es sumamente relevante, pero también es una tarea que los hombres empezamos a reunirnos, a hablar de las paternidades, ¿no? Hablar de esto tan rico que dicen algunos hombres, oye, ¿dónde le compraste los pañales? ¿No? Oye, ya se le cayó el primer diente, ¿no? Y empezar a contar estas anécdotas que pocos hombres hacen, ¿no? Y quienes lo están haciendo es sumarse a mirar que hay otras formas de ser hombres, hay otras formas de ser papá y sobre todo construir el derecho a la ternura. Creo que es una tarea fundamental y el respeto y a convivir sin violencia. Creo que esos son como los retos y los pendientes que hay que seguir nutriendo. Me parece que desde las iniciativas que se tienen, donde están las licencias de paternidades, tener como ese cuidado, que la licencia de paternidad no sea sinónimo de vacaciones. Creo que es sumamente los retos. Hay espacios donde los hombres pueden ir a hablar sobre el tema de su enojo, de su molestia, de su malestar. Y hay espacios en México, ¿no? Hay espacios en donde de repente hay pláticas sobre el tema de la igualdad, de la equidad. Pues también nos toca a los hombres, ¿no? No solamente es un asunto de las mujeres. Entonces, y recuerdo esta parte de un taller que nos invitaron algunas compañeras, ¿no? Decían, oye, pero pues a las mujeres le están empoderando y a nosotros ¿para cuándo, no? Yo dije, ¿cómo se lo digo a este compañero? Porque pues tampoco es un rollo de ven, te voy a educar, ¿no? Dije, y le digo, pues no sé, le digo, yo no tengo una respuesta si los hombres cómo nos vamos a empoderar, pero te voy a decir algo. Creo que nos falta como el tema de la vida emocional, ¿no? Como lo tenemos pendiente. Y si los hombres más que usar el tema del poder, usamos el tema de nutrirnos, de construirnos, pues podemos ser tiernos con los hijos o las hijas, podemos ser respetuosos con las mujeres, respetarlas, dejar de cosificarlas, valorar el trabajo que hacen dentro y fuera de la casa. Yo creo que ya empezamos a hacer algo distinto. No sé si eso sea empoderar, le digo, pero lo que sí puedo ver es que podemos hacer otras relaciones. Entonces, por ahí están, que la paternidad sea padre, que la paternidad en los caminos de la vida sí sean desde esta vida emocional. Creo que hay que apostarle por ahí con los hombres. Maestro Cirilo Rivera García, muchas gracias por acompañarnos y abordar una realidad tan interesante como es la de paternidades. Y de este y otros temas sigamos aprendiendo aquí en el segundo ciclo de videoconferencias, Trincheras Compartidas entre Mujeres y Hombres, reflexiones desde la perspectiva de género. Hasta la próxima.